¿Qué tal, Hola, José? hola. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien. A la Gracias, José, por la distancia. introducción. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Nos presentamos. Bueno, rapidito, porque ya José hizo una Sí. introducción. Bien. Dale, Carlos. Eh, bueno, nada, acompañando a las empresas a mejorar su experiencia y la práctica revenue y de pricing en los últimos años trabajando en sector de consumo masivo y últimamente en el sector restaurantes y entretenimiento. Y tú, Sergio, con amplia experiencia en diferentes frentes del revenue. Sí, he tenido la suerte bueno, trabajar en LAN y liderar el tema de Revenue Management en LAN Airlines por casi 14 años y también en los temas de innovación y sistemas comerciales asociados a la gestión comercial de la toma de decisiones. Así que ahí tuve una gran escuela. Y antes tuve también una muy buena experiencia, corta sí, en Estados Unidos me tocó trabajar para la empresa pionera en el desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz. Así que tengo una experiencia ahí con Machine Learning a mediados de los 90, que fue muy entretenida, muy interesante. Y el paradigma ahí eran los modelos de Markov escondidos, que hoy día son considerados parte de las técnicas de Machine Learning. Así que bien entretenido. Bueno, déjame, Carlos, hacer una pequeña introducción al tema y hacerte la primera pregunta del conversatorio. Bueno, el Machine Learning estuve preparando un poquito la charla, el conversatorio, y descubrí que el Machine Learning tiene cerca de 70 años de antigüedad. Fue inventado el año 49 y el término acuñado el año 59. Es bastante antiguo. Y lo que pasa es que últimamente esto ha explotado en los últimos años gracias a que la tecnología ha permitido llevar muchos de los algoritmos y de las técnicas a convertirlos en algo comercialmente viable. Entonces, eso ha hecho, yo creo, la gran diferencia en los últimos años. Y obviamente se hace muy interesante su aplicación en la toma de decisiones y específicamente en el revenue management, que es, como sabemos, una disciplina de negocio que consume grandes volúmenes de datos. Entonces, lo primero, preguntarte, Carlos, ¿qué es la inteligencia artificial y qué es el machine learning? A ver si nos puedes compartir. Sí, cómo no. Rápidamente para no, esto es una clase de la universidad, pero a ver, básicamente hay que entender dos conceptos, ¿no? Inteligencia artificial, pues viene a ser todo este proceso en el cual programamos máquinas para que terminen haciendo cosas que nosotros hacíamos de alguna manera, ¿no? Ahí tienes los temas de reconocimiento del lenguaje, reconocimiento de imágenes, cosas que tú habías comentado que ya lo has visto hace mucho tiempo atrás. Pero cuando ya, y bueno, y hay ejemplos, pues hay miles, ¿no? El Siri, el asesor de los celulares y Alexa y todo esto, utilizan inteligencia artificial. Pero cuando comienzas a profundizar un poco más y ya no solamente hacer alguna consulta general, sino cuando ya, por ejemplo, quieres resolver un problema y además cargas infinidad de datos en una de estas herramientas, pues ya tienes que echar mano a machine learning, es decir, que las máquinas aprenden sobre la información que van obteniendo y continuamente te van entregando un mejor resultado, ¿no? Entonces ya cuando ya planteas un problema, la solución, para lograr la solución requieres pues algunas herramientas de machine learning, ¿no? Puedes utilizar, se combinan diferentes herramientas, árboles de decisiones, modelos de regresión, clusterizaciones y diferentes metodologías, ¿no? Entonces, finalmente, cuando tú vas a resolver un problema de revenue, que termina siendo una necesidad transversal o una solución transversal al negocio, pues echas mano a muchas herramientas y terminas construyendo un modelo cada vez mucho más compacto y que recibe mucha información y que puede responder en tiempo real. Y terminas teniendo muchos mejores beneficios, ¿no? Entonces, básicamente entender esos dos conceptos, inteligencia artificial más amplio, machine learning ya mucho más detallado, enfocado y tratando de aprender y resolver consultas en tiempo real, ¿no? Ahora el tema que es, bueno, ¿qué preguntas, qué dolores del negocio, qué preguntas de pricing y revenue o del negocio en general podemos resolver o nos enfrentamos hoy en día
y que podemos echar mano a la inteligencia o machine learning para resolverlo, ¿no? ¿Tú cómo ves ese tema, Sergio? Sí, a ver, hay varias preguntas que son muy relevantes en Revenue Management y para el cual Machine Learning podría ser una de las herramientas importantes para responderlas. Por ejemplo, una de las preguntas fundamentales del Revenue Management es la demanda. La demanda, ¿cuál es la demanda en el futuro? ¿Cuál es el pronóstico de demanda? ¿Cómo pronostico la demanda de mejor forma? Pronosticar la demanda para poder tomar decisiones de inventario y tomar decisiones de precio. Entonces, Machine Learning tiene mucho que aportar en pronosticar la demanda y los algoritmos van a ir mejorando en el tiempo, su rapidez, cada vez más data, van a poder consumir cada vez más data de input y por lo tanto entrenarse de mejor forma, pronosticar con más precisión, etc. Una segunda pregunta es ¿cuál es el precio óptimo? ¿Cuál es el precio óptimo que yo debo cobrar en cada momento del tiempo? El extremo ahí es el dynamic pricing, ¿no? Donde yo tomo una decisión en el momento usando la información contextual de la transacción de ventas, si es que estoy vendiendo por la página web, por ejemplo, puedo en tiempo real entonces cruzar variables, segmentar la demanda y tomar una decisión óptima de precio en ese momento y de producto también. ¿Qué producto voy a ofrecer? ¿Cuál es el mix óptimo que yo le ofrezco al cliente en una transacción de venta? O de shopping. Una cuarta pregunta es ¿cuál es el inventario óptimo? ¿Con qué inventario debo estar yo abastecido en cada momento del tiempo para maximizar el margen de contribución del negocio? Normalmente todas estas preguntas, las respuestas a estas preguntas apuntan a maximizar el margen de contribución esperado del negocio, que es la función objetivo del Revenue Management, ¿no? Es maximizar el margen de contribución que yo espero generar con mi negocio en los próximos 12 meses, por ejemplo. Otra posible pregunta, ¿cuál es la producción óptima? Ya nos ha tocado, en Pricing Guru nos ha tocado apoyar empresas para maximizar el margen de contribución esperado de su plan de producción. Ya yo tengo una fábrica, por ejemplo, produzco un cierto mix de productos, estoy con la capacidad saturada, una parte importante del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que producir y qué es lo que tengo que despriorizar o producir en menos cantidad? Optimizar el presupuesto. ¿Cómo segmentar la demanda? La segmentación de la demanda es otra de las etapas críticas del Revenue Management. Para poder optimizar precio, tengo que segmentar demanda. Bueno, la segmentación es uno de los tópicos interesantes donde Machine Learning puede aportar, ¿no es cierto? Con algoritmos de segmentación, de clusterización. Que hoy día incluso estas herramientas están disponibles en la nube. ¿Cómo monitorear precios de la competencia de forma eficiente? Ya existen múltiples servicios que proveen data de web scraping de precios de productos de la competencia y que usamos como información de input para la toma de decisiones de nuestros propios precios. Pero es caro monitorear los precios de la competencia de forma muy frecuente, pero se necesita mucha información para tomar mejores decisiones. Entonces se puede hacer en forma inteligente. Usando herramientas de Machine Learning uno puede optimizar ese proceso. Y eso, sí, solo déjame añadir una cosita. Y depende un poco el negocio en el que estés y los objetivos que tengas para setear un poco la función, como tú mencionas. La función general es siempre mejorar los ingresos y el revenue, pero eso se consigue de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, hablabas rápidamente del tema de cómo capturo los precios de la competencia real time y si mi estrategia o mi producto o mi servicio demanda que esa es mi estrategia de precios, es decir, estar siempre por encima, por abajo, igual que la competencia, eso se vuelve como que fundamental en mi ecuación, ¿no? Claro. Probablemente en otro sector esa no sea la variable, sino de repente, no sé, si estamos hablando de entretenimiento, probablemente la pregunta es cómo lleno de una manera más eficiente el concierto de visitantes y cómo le saco el mayor provecho a cada asiento que yo tengo de este auditorio. Y eso en función del tiempo, ¿no? Como lo utilizan un poco las aerolíneas, y ya se está trasladando al tema de entretenimiento también, ¿no? Exactamente. La bajada de esto en cada negocio hace toda la diferencia, ¿no? O sea, conceptualmente hay cosas bastante comunes entre una industria y otra, pero aquí hay que hacer un trabajo cuidadoso de bajar estos conceptos a cada industria y a cada empresa dentro de cada industria en particular.
Pero hay una cosa que es crítica y es el tema de los datos. Entonces, te pregunto a ti, ¿qué datos crees que son importantes? ¿Qué datos debemos trabajar para poder sacarle provecho al Machine Learning? Sí, es una pregunta interesante y es el punto de partida, es el eje, ¿no? La cantidad y la calidad de datos que yo debo tener para que corran mis modelos. Y a veces en conversaciones nos ha tocado escuchar que algunas personas en algunos negocios o en algunas industrias nos dicen, pero Carlos, yo no tengo la cantidad de data, no sé dónde está la data, no la he guardado. Bueno, la respuesta no hay que deprimirse, la data está ahí, hay que encontrarla, a veces la gente la tiene y no sabe que está parado encima de la data, y si no la has guardado, pues bueno, nos preocupamos de aquí hacia adelante a guardarla y la vamos a poder almacenar de la manera que necesitamos y sacarle provecho. Y los datos están en todos lados. Por ejemplo, transacciones. Todos tenemos transacciones. Y de las transacciones tú puedes obtener muchísima información, ¿no? De dónde comprar, si es un retail, ¿no? Dónde compraron, a qué hora compraron, qué día de la semana compraron, coincidió con un fin de semana, coincidió con un día de semana, coincidió con fin de mes, coincidió con quincena. Hacía frío, hacía calor, comienzo a complementar esa data con data externa y ya tengo información importante. También todo lo que es web y apps te generan mucha información de la navegación, del consumidor, como hace un momento hablábamos de la competencia. Las webs de la competencia nos entregan muchísima información y es fácil y sencillo obtenerlos, claro, mediante modelos de Machine Learning. Después también tienes información de terceros y las informaciones de terceros pues, pueden ser de tus proveedores o la información de tus clientes si eres un B2B, por ejemplo, Rappi, Pedidos Ya, estas empresas que hacen last mile o super apps tienen mucha información que te puede servir inclusive para identificar qué zonas son las zonas de calor donde tienes que abrir tienes alguna oportunidad de cubrir esa zona con algún local. En general, y tienes información también de tu cliente, información propia de tu cliente, si lo comienzas a registrar, quién es, de dónde pide, a qué hora pide, cuánto paga, cómo es su sensibilidad cuando comienza a jugar con el precio, con él, si está más pegado a las ofertas, está más pegado a las individuales o a las familiares, y comienzo yo a construir toda esa información que finalmente es lo que me va a servir para alimentar modelos. Información en redes sociales también tenemos, cada segundo se genera información, tienes la información de tus stocks, información de la demanda. En sí, por ejemplo, si tú ves las transacciones, con qué medio pagó la persona, pagó en efectivo, pagó con tarjeta, si pagó con tarjeta alguna información puedes tener, si fue tarjeta de débito, tarjeta de crédito, comenzar a explorar y tratar de sacar información que te permita después entender el comportamiento, la segmentación y sobre eso comenzar a construir modelos mucho más robustos, ¿no? Pero siempre en función a la necesidad y a la pregunta que te hayas hecho inicialmente de cuál es la palanca que quieres o cuál es la pregunta de negocio exactamente que tienes que resolver, ¿no? Sobre el tema de la data, ¿con qué data que no está en la primera revisión general te has encontrado, Sergio, en tu experiencia? No, yo creo que ahí hay un punto clave, que es qué data es importante. Si hay que dar algún consejo a nuestra audiencia, que toda la data que tengan traten de guardarla, digamos, si es que es económicamente viable, digamos, yo creo que hay que tratar de guardar toda la data de la forma más precisa posible, íntegra, porque algún día te puede servir esa data. Evidentemente hay modelos, hay aplicaciones donde no todas las fuentes de datos son relevantes, otras donde sí, pueden ser muchas de estas fuentes de datos relevantes. Para eso los mismos procesos de entrenamiento de las máquinas del machine learning, de los algoritmos, te ayudan a descartar variables que no son relevantes e incorporar variables que sí son relevantes. Para nosotros ha sido importante incorporar, por ejemplo, data de contexto de más allá de la industria, ya incluso económico, contexto económico, tasas de interés, por ejemplo, crecimiento económico del país o el crecimiento de una cierta industria donde se encuentra el negocio, digamos, etcétera. Variables un poquito más macro, han agregado valor a los modelos y a la capacidad predictiva. Y que termina estando dentro del open source de data, ¿no? O sea, finalmente hay mucha data abierta que los países pueden, que los países distribuyen, que las organizaciones distribuyen, y sobre todo ciudades y países que son un poco más data-driven, disponibilizan más cantidad de información y eso termina ayudando a
a poder monetizarla o trabajar la data, ¿no? Mira, hemos hablado un poco de cuáles son las preguntas que nos surgen en los equipos comerciales, qué data son, qué data existe disponible. Ahora sería interesante un poco que nos cuentes, ya en función ya a los casos que has visto, qué beneficio se consiguen en las empresas que terminan introduciendo modelos de Machine Learning en sus prácticas de pricing o de revenue. Lo primero es como lo más evidente, la promesa del Revenue Management es mejorar la rentabilidad del negocio, ¿no? Es sacarle más partido a tus activos, sacarle más partido a tus capacidades instaladas, digamos, sean esto, no sé, aviones en la industria aérea, sean trenes en la industria de trenes, o tu flota de buses, o tus productos en el caso del retail, la inversión que tienes en inventario. En el caso de hoteles, ¿no es cierto?, los días de camas disponibles, etcétera. Sacarle más rentabilidad a esa capacidad instalada que tienes. Eso es como lo evidente, lo más directo y el mayor de los impactos. Pero el Revenue Management contribuye también en varios otros frentes. Por ejemplo, te ayuda a ser más competitivo. El Revenue Management, mucha gente piensa que hacer pricing es subir los precios. No, hacer pricing es hacer una estrategia de precios inteligente, poder rentabilizar tu negocio, pero al mismo tiempo mantenerte competitivo. Si tu estrategia es el posicionamiento de precio, por ejemplo, ofrecer siempre el producto más barato del mercado, bueno, el Revenue Management te va a ayudar a implementar una estrategia así, siendo al mismo tiempo rentable, etcétera. Entonces, la competitividad es un eje de beneficio importante para el Revenue Management. La escalabilidad del negocio. ¿Ya? El Revenue Management aporta con automatización en la toma de decisiones, con la incorporación de información para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Tomar las decisiones de forma informada, pero también con mucha automatización. ¿Ya? Y estamos viendo una corriente de automatizar las decisiones de negocio que ayudan a la escalabilidad del negocio y a poder crecer y multiplicarte, ya sea en tu propia industria, en tu mismo país, digamos, mismo territorio, o ir más allá a otros territorios y crecer con un modelo que es replicable, un template de cómo tomar decisiones y hacer las cosas. Un poco lo que hicimos en LAN Airlines, que se convirtió en una gran red de líneas aéreas, ¿no es cierto?, en múltiples territorios a lo largo de Latinoamérica. Básicamente íbamos replicando un template, ¿no? Obviamente con bajadas locales, pero el modelo se hizo escalable. Adaptabilidad a los cambios, adaptabilidad a los cambios de contexto. El Revenue Management también aporta en ese sentido, porque está muy encima de la información en tiempo real, puede reaccionar rápido, puede ajustar las estrategias, dado que está haciendo forecast, está haciendo pronóstico, puede ir mirando hacia adelante lo que viene y anticiparse a esas oportunidades. Tú ves, por ejemplo, pronosticas que va a haber una baja de demanda en 2-3 meses más por lo que te dice el modelo, digamos, y lo que también aporta tu información comercial. Bueno, tomas decisiones para prepararte para esa baja de demanda y tomar acciones anticipadamente. Y de esa forma que la baja demanda no te pegue tanto. ¿Ya? O al revés, si viene creciendo la demanda y ves que va a estar saturado en tus capacidades, entonces puedes hacer un ajuste a tu estrategia de precios para sacarle más provecho a ese aumento de la demanda que se está vislumbrando en los próximos meses. Entonces te puedes adaptar a esos cambios de tendencia o cambios de contexto que están sucediendo en la industria, en el mercado. Y mira que has dicho algo interesante, muy interesante, Sergio, que es la estrategia que esté detrás del revenue, del pricing, no es una estrategia independiente al negocio. Decanta de la estrategia del negocio, de la estrategia de la marca, no puede ir por líneas separadas. Entonces, si por ejemplo, tal producto está en un estado en el que requiere mayor penetración y por ende colocar más unidades para que sea reconocido en el mercado, pues hay que construir el producto para que compita y con las reglas de juego que sean rentables, porque a veces sucede que por penetrar al mercado, pues coges a tu producto estrella y simplemente le bajan de precio y con eso entra al mercado, pero ya una vez que entró al mercado ya nadie te paga un sol más o $1 más por ese producto cuando lo quieres subir, porque ya generaste una demanda a ese nivel de precio, ¿no? Entonces, claro, son decisiones que finalmente uno tiene que tomar, pero eso tiene que ir de la mano con lo que quiera hacer la marca o el negocio en sí, ¿no? Y yo tenía otro beneficio que me parece interesante, que es el tema del servicio al cliente, porque finalmente cuando tú llegas
Y aquí es donde comienza a amarrar revenue pricing con varias áreas o varias vistas de la empresa, ¿no? Tú pones en el centro siempre al consumidor. Y estando el consumidor en medio, tú debes tratar de conocerlo, entenderlo para satisfacer mejor sus necesidades y que se sienta bien atendido y pueda dar un buen servicio al cliente. Y ese buen servicio al cliente va también de la mano de que puedas ponerle promociones que le sean interesantes, que le sean atractivas, que sean beneficiosos. Y si el cliente tiene más valor para ti, obviamente vas a ser más generoso con ese trato. Y quieres que el cliente dure más tiempo contigo, ¿no? El famoso concepto del Customer Lifetime Value. Entonces, el pricing juega un rol importantísimo, el revenue juega un rol importantísimo en esa estrategia, ¿no? Entonces, el servicio al cliente a veces no se ve como que, oye, es uno de los beneficios que termino entregando con revenue, pero sí terminas impactando, ¿no? Entonces, también el consumidor está más tiempo contigo y termina siendo, pues, más, se siente mejor y el beneficio para el negocio es muchísimo mayor por cliente, ¿no? No, definitivamente, te agradezco que lo hayas mencionado explícitamente, pero bueno, está implícito, de hecho, en lo que nosotros consideramos en Pricing Guru el primer paso del Revenue Management, que es segmentar la demanda. Cuando tú segmentas la demanda y comprendes las necesidades de tus clientes y los agrupas en función de qué es lo que buscan tus clientes y su disposición a pago, finalmente, el segundo paso es asegurarte de que tu producto y tu servicio esté apuntando a cada uno de esos segmentos de demanda, satisfaciendo las demandas de cada uno de estos tipos de clientes que son distintos entre sí, digamos. Entonces, efectivamente, hay un impacto positivo en el servicio al cliente y también en la accesibilidad a poder consumir por parte de la masa de clientes, digamos, de todo el mercado. El Revenue Management permite que más consumidores accedan a tu producto y servicio, porque logras entonces incentivar la demanda por debajo de la curva de demanda y extraer excedente al consumidor en la parte de arriba de la curva de demanda, ¿no? Eso hace que la industria finalmente termine creciendo y eso genera más satisfacción a nivel agregado de la masa de clientes. Así que definitivamente, qué bueno que lo hayas mencionado en forma explícita. Oye, Carlos, ¿y qué ejemplos puedes compartir tú de aplicaciones de Revenue Management y eventualmente técnicas de Machine Learning en el Revenue Management? Sí, a ver, por ejemplo, te puedo contar, llevarlo el ejemplo un poco hacia una cadena de supermercados bastante grande. Entonces, los supermercados finalmente tienen muchos items, muchos SKUs que gestionar y el revenue lo hacen pues mixeando y la función es optimizar el mix para generar el mayor beneficio, la mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, hablaba temprano Carlos Usunaga sobre ejemplos de cómo hacer promociones, hacer combinaciones, y sobre eso quería ahondar, ¿no? Entonces, modelos que, por ejemplo, si tú piensas en una categoría que quieres levantar en un supermercado, y te vas a enfocar en hacer promociones, hacer esa categoría, hacer cross-sell y combos o bundles, como le llamemos, hay impactos que terminan siendo 10-15% mejora de la rentabilidad directamente en esas categorías y parte por encontrar bien el momento, los productos a combinar. Entonces ahí tú finalmente tienes una suma de varios modelos. Por ejemplo, tienes que saber, se utilizaban modelos de forecasting para estimar la previsión de la demanda, modelos de elasticidades cruzadas. Carlos nos hablaba también de eso, lo puedes conseguir con conjoints o lo puedes conseguir haciendo analítica sobre tu data o paneles de consumidores. Tienes que tener mucha información de los competidores para poder también preciar bien el combo, el set. Y en la segmentación de tu portafolio, ¿no? Entonces, los supermercados terminaron haciendo una combinación de diferentes modelos de Machine Learning y que termina entregando una combinación que es óptima, que incrementó la demanda, incrementó el ticket y termina incrementando los beneficios como rentabilidad en la categoría, ¿no? Finalmente también creces en presencia y en share esa categoría sobre el monto total de la facturación del supermercado, ¿no? Y también hay otro caso que se utiliza por ejemplo, cuando tú estás expuesto, tú vas a un restaurante, hablemos de los quick service restaurants, y tú ves el menú. El menú finalmente termina decidiendo el 85% del consumo, es decir, la persona
cuando va a un fast food o a un quick service restaurant, en la cabeza tiene más o menos lo que va a consumir y no tiene, perdón, en la cabeza lo que va a consumir exactamente, y el 75-80% lo termina decidiendo en función de lo que va viendo. Si tú puedes hacer una personalización, entre comillas, personalización a nivel de tienda, ¿no? A nivel de local, y entender cómo es el comportamiento de ese local en cuanto a sus transacciones, los horarios, los productos que más demandan, los días de la semana que se consumen tal y tal producto, un mapeo de los precios de los competidores cercanos, el nivel de tráfico que hay en las tiendas. Finalmente combinas un modelo donde también entra forecasting, precios de la competencia, alguna reacción a una variable sobre el flujo de personas, y toda esta inteligencia termina generándote una propuesta diferenciada. Es decir, los productos siguen siendo lo mismo, pero la manera en que los expones, cómo los combinas, qué presentas primero, qué presentas después, estas pizarras se manejan de una manera centralizada, y ahí viene el soporte de la tecnología, si no, no puedes conseguir nada de esto, de una manera centralizada, y el menú en pantallas digitales comienza a aparecer diferente a los consumidores, diferente por tienda, diferente por hora. Y si bien es cierto, el producto, como te digo, sigue siendo el mismo, una hamburguesa, un pollo, un café, la propuesta en sí, el menú completo, termina siendo personalizado, y lo puedes personalizar real time, y el modelo comienza a afinar y ajustar en función a las variables que le hayas definido. Y muy atado al tema también de la alimentación, aquí en algunos países funciona mejor el sistema de drive-thru, ¿no? Y hay tecnologías que terminan identificando algún código, que puede ser la placa del automóvil, internamente identifican al consumidor, y cuando el consumidor ya se acerca al tótem, tiene un panel personalizado, y esa información personalizada atrás tiene un objetivo de revenue, que es que la persona nos consuma más, que se sienta mejor atendido, que tenga ofertas únicas. Entonces comienzas a combinar diferentes metodologías soportados en el Machine Learning y en la cantidad de data inmensa que puedes ir levantando, ¿no? Técnicas de estas pues te ayudan a mejorar puntualmente hasta un 30% el EBITDA, ¿no? Casos que he visto logran tener ese impacto. Algunos más, algunos menos, pero por ahí va el tema, ¿no? Tú, me imagino, tienes ahí mucha más experiencia en industrias más diversas. ¿Qué casos nos puedes contar? Bueno, lo primero me gustaría comentar un poquito de que el algoritmo que uno elija para resolver la problemática de revenue management en una industria específica depende mucho del problema a resolver. No hay que cerrarse a uno u otro modelo, no necesariamente el modelo que vas a elegir cae dentro de lo que el ámbito de Machine Learning ha adoptado, pero hay que primero entender bien el fenómeno que queremos modelar, cuál es el problema específico de la industria, cuál es la esencia de ese problema de negocio, antes de elegir el modelo más adecuado. Entonces nos ha tocado, bueno, definitivamente en la parte de segmentación de demanda, eso ya es más o menos estándar. Ahí uno típicamente usa el análisis de componentes principales, usa los algoritmos de K-means, con eso segmentamos demanda y segmentamos oferta, generamos luego modelos de demanda ad hoc a cada segmento, y esos modelos de demanda pueden realizarse con múltiples tipos de algoritmos, digamos, algunos que caen dentro del ámbito de Machine Learning, otros que no. Hemos usado técnicas de aprendizaje supervisado como modelos lineales generalizados con distribuciones de probabilidad, y la gracia es que estos modelos son interpretables, no son cajas negras. Normalmente cuando uno piensa en Machine Learning piensa en una caja negra, en un Deep Learning, en una red neuronal que no te entrega mucho insight de lo que está pasando, pero hay modelos que caen dentro del ámbito de Machine Learning que son más abiertos. Por ejemplo, estos modelos lineales generalizados nos permiten entonces interpretar lo que está pasando y poder entregarle a nuestros clientes de los proyectos que hemos hecho de consultoría insights respecto de ciertas variables que son importantes para el negocio. Hemos probado con clasificadores Support Vector Machine, pero no nos ha ido tan bien con eso. Procesos de regresión gaussiana hemos utilizado en un simulador de red aérea que creamos para poder apoyar a nuestros clientes líneas aéreas.
el simulador se calibra con modelos gaussianos, y la idea es usar este simulador para poder probar ciertas estrategias de pricing, de yield management o incluso de itinerario contra la competencia en un cierto mercado, en una cierta combinación de orígenes-destinos de mercado, y poder ver qué estrategia funciona mejor, cuál es la sensibilidad de ciertas variables de la estrategia o ciertos parámetros de la estrategia, cuál estrategia es más resiliente, etc. Ya llevamos un par de años trabajando en este simulador y esperamos poder sacarle cada vez más provecho hacia adelante. Y aquí el Machine Learning se está poniendo bien interesante. Nuestro sueño es poder entrenar una máquina que pueda aprender una estrategia de pricing probándola en el simulador. ¿Ya? Esa es como nuestra visión con este proyecto. Bueno, hemos usado optimización bayesiana, etc. Aplicado no solamente al negocio aéreo, como he dicho, hemos tenido experiencias exitosas en el negocio inmobiliario, específicamente venta de departamentos, también trabajando con empresas de arriendo de departamentos, educación superior. Hemos creado modelos de revenue management interesantes en manufactura, planificando el año de producción y optimizando ese presupuesto de producción. Ahí introdujimos un concepto bien interesante, que es, en vez de presupuestar en forma clásica, como típicamente hacen las empresas en forma tradicional, ¿por qué no hacemos un presupuesto ya optimizado? Un presupuesto que ya me permita maximizar la rentabilidad de todos mis activos a lo largo del año, considerando todas las restricciones operacionales que tengo, todas las restricciones técnicas y eventualmente estratégicas y comerciales, y hago una corrida completa del año, una simulación, y optimizo ese plan de producción, cosa que lo que le paso, el presupuesto que yo produzco ahí, se lo paso a ventas y a finanzas, y ya sabemos que está optimizado. Luego en el día a día, cuando voy tomando decisiones de revenue management durante el año, eso va a ser consistente con este presupuesto, porque el presupuesto ya fue optimizado, y así reducimos esa obsolescencia del presupuesto que todos conocemos. Digamos, los presupuestos los haces en octubre, noviembre, para el año siguiente, y ya están obsoletos en enero. ¿Ya? Eso es lo que pasa con los presupuestos. Aquí nosotros lo que postulamos es hagamos presupuestos dinámicos, ¿ya? Que sean una reoptimización de los próximos 12 meses, ¿ya? Y lo reoptimizamos una vez al mes. Y de esa forma tenemos una idea de cuánto es el máximo provecho que le podemos sacar a toda nuestra capacidad instalada. Bueno, esa fue la experiencia que hicimos en una empresa de manufactura. Sí, que finalmente es como un modelo de optimización, ¿no? De todo lo que tienes, pero de largo plazo. Al presupuesto, exacto, de largo plazo. Un poquito más de largo plazo. Pero con reacción, porque el presupuesto está atado siempre a una venta, entonces si tu venta tiene fluctuaciones rápidamente, que es un trabajo que uno lo termina haciendo operativo cada área y toma genera muchos dolores. Quería solo cerrar una cosita, Sergio, que es importante. Cuando uno construye modelos o se basa en metodologías de Machine Learning, tanto más importante que hacer el modelo y probarlo es monitorearlo y corregirlo, porque a veces uno no lo monitorea y la solución se vuelve peor que el problema inicial, porque uno deja solo el modelo y terminan saliendo cosas extrañas, ¿no? Le pasó a una empresa de taxis muy conocida en Estados Unidos, ¿no? Que casi lo lleva a la corte porque los precios se empezaron a definir mucho por el tema del clima y la demanda, y entonces en una fecha puntual de mucho clima y mucha demanda, pues los precios se fueron al cielo y eso es un abuso total, ¿no? Entonces uno no puede dejarlos solos, sino que hay que monitorearlos y supervisarlos y mirarlos, porque si no, como te digo, la solución termina siendo un gran problema, ¿no? Exactamente, la máquina no es... Esto es inteligencia artificial, pero muchas veces puede ser también estupidez artificial. Pues, si la máquina no está bien entrenada, por un lado, y la máquina nunca va a ser mejor que la data histórica que ha visto, ¿ya? Y sobre la cual las ha entrenado. Y si tú no has puesto criterio en las decisiones de la máquina no tiene cómo saber si está tomando decisiones descriteriadas o no. Entonces, es bien delicado dejar a la máquina funcionar sola. Yo critico mucho, por ejemplo, los chatbots. ¿Ya? Hoy día prácticamente no podemos hablar con una empresa de retail, con una institución de retail. Todos te atienden por el chatbot de la página web. A mí me desespera, porque al final las respuestas que dan a las preguntas nunca me sirven, rara vez sirven, y nunca puedes hablar con una persona. Entonces,
creo que hay que tomarse con cautela el tema de dejar las decisiones 100% de una máquina. ¿Ya? Eso es un apoyo. La data es súper importante. Mientras más data usemos mejor, pero siempre hay que el criterio, no hay que dejarlo de lado, el criterio humano para ir corrigiendo y enseñándole a la máquina a tomar decisiones más criteriosas. Tal cual. Bueno, Sergio, creo que estamos con el tiempo. Bien. Yo agradezco el espacio, una súper buena conversación y me despido y un abrazo fuerte, Sergio, y a todos los que nos han estado escuchando. Muchísimas gracias por su atención. Un gusto de conversar contigo y gracias a la audiencia por escucharnos y gracias por invitarnos a estas sesiones.